Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy quiero llevarlos junto al pastor Mervis Carrasco a reflexionar en una frase muy conocida dentro de la comunidad del mensaje de la hora, traído por el profeta William Marion Branham, y es la expresión: yo cabalgaré esta vereda una vez más. Recientemente hice un video donde mostraba y hablaba acerca de qué significaba esto, qué quiso decir el profeta William Branham. Usted sabe, él tuvo un ministerio de Malaquías 4, 5 y 6. Él tuvo un ministerio y muchos hoy están argumentando de que William Branham tiene que regresar, y se basan en la expresión: yo cabalgaré esta vereda una vez más. Entonces, dicen ellos, basándose en la cita del sermón El Dios de esta edad perversa, del 1 de agosto del 65, donde el hermano Branham lo dice. Nosotros analizamos esto en el video anterior que hice y mirábamos tres posibilidades, y vimos que era posible que lo que el hermano Branham quería decir cuando dijo yo cabalgaré esta vereda una vez más era que el hermano Branham resucitará y hará una gira de predicación para concluir su ministerio inconcluso. La segunda posibilidad es que el ministerio se divida en dos partes, y con respecto a la obra pendiente se continúa en la novia mediante la unción del Espíritu Santo sobre estos hombres con ministerios vivos, ellos como Eliseo que continuó el ministerio de Elías. De esa manera, un ministerio de Efesios 4:11 cumpliendo Apocalipsis 10:8. Y la tercera posibilidad, en cuanto a esta visión de yo cabalgaré esta vereda una vez más, era que el hermano Branham estaba hablando con autoridad en el oeste antes de morir, en el oeste de Estados Unidos, en Los Ángeles, todas esas partes andaba predicando él con el así dice el Señor, pero luego el Señor se lo llevó al cielo. Así que personalmente dije yo que creía de que la posibilidad más correcta a la interpretación, a la expresión yo cabalgaré esta vereda una vez más, era la segunda, que habla de la continuidad del ministerio a través de una novia, de una iglesia espiritual. Por lo que consultando con el pastor Mervis Carrasco, me comenta de que para él también la segunda como que parece más la más correcta que debemos entender. Entonces le pidió que nos desarrollara este tema. Por ello hemos invitado al pastor. Hola, pastor Mervis, ¿cómo está? Saludos. Muy buenas noches, Manuel. Dios te bendiga, Dios te guarde. Como siempre hemos dicho, un honor, un privilegio estar en el programa Hablemos Claro, que es lo que Dios está haciendo hoy, hablándole claro a su pueblo, a sus hijos. Amén. Entonces, en verdad, cabalgaré una vez más esta vereda. Bueno, vamos a desarrollarlo con ayuda de Dios, ¿verdad? Y que sea Dios abriendo los ojos de vuestro entendimiento, como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Efesios 1:17, dice que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento, para que abra los ojos de vuestro entendimiento. Mateo 13:13 dice: viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. O sea que espiritualmente oír es ver, es entender, y oír es entender espiritualmente. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 6:2, 6:3, 6:5 y 6:8
ven y mira, ven y mira, ¿verdad? El caballo negro, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Entonces vamos a leer Apocalipsis 10, ¿verdad? Para que entendamos esto de hermano Braja, cuando dice, encima era el hermano Braja, era el mismo Espíritu Santo en el hermano Braja diciendo cabalgaré una vez más esta vereda, ¿verdad? Era Cristo en el hermano Braja, porque era la manifestación, Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta, manifestando su obra, ¿no? Pero vamos a leer Apocalipsis capítulo 10 al verso 11 para que entendamos mejor. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies eran como columna de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso sus pies derechos sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron su voz. Cuando los 7 truenos emitieron su voz, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriban. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en las manos del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó en mi vientre. Y me dijo, es necesario que profeticen otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces ya entendemos aquí, debemos entender, ¿verdad? Que Dios bendiga su santa palabra. Debemos entender que Apocalipsis 10:1 era Cristo en el profeta, ¿verdad? Cristo en el profeta, pero Apocalipsis 10:8 al 11, ¿verdad? Es la novia, es el ministerio quíntuple. Efesios 4:11, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Para la edificación, dice, para la edificación de los santos, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuerpo místico, cuerpo misterio, ¿no? Entonces debemos entender, como dice usted, pues, que esto es continuidad del mensaje que trajo el hermano Braja. El hermano Braja, ¿verdad? Se va a Lucas 17:30, se va a Malaquías 4:5, se va a Apocalipsis 3:14, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Pero queda Cristo en una novia, queda Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida, ¿no? Entonces lo que debemos entender, que como decía el hermano Braja, que lo dijo mucho mensaje, dijo, todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia, ¿ves? Entonces esta es continuidad, como dice usted, sino es el mismo Señor Jesucristo. Tenemos en la Biblia, ¿verdad? Cuando en el libro de Jueces, capítulo 4, ¿verdad? Verso 8, cuando leemos del principio, Débora y Baral, ¿no? Derrota a Sisara, ¿no? Pero vemos aquí en el versículo 8, dice, Baral le respondió, si tú fuese conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. Entonces, si vemos aquí, ¿verdad? En historia, las mujeres en la antigüedad no iban a la guerra, iban a los hombres. Pero Baral está hablando escondido, no está hablando no está hablando con Débora, no está hablando con Débora, está hablando escondido, pero Débora le estaba profetizando. Así pasa en el mensaje cuando el hermano Braja dice, cabalgaré una vez más esta vereda, ¿verdad? Los hermanos ahí vienen e interpretan, ¿no? Y dicen que el hermano Braja tiene que regresar a revelar el 7º sello, tiene que regresar a explicar que la herencia no ha terminado, tiene que venir a explicar la piedra de corona, tiene que venir para lo que Dios no se la ha revelado, ¿no? Porque Apocalipsis 17
te dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, todos los misterios para la novia, única y exclusivamente para la novia, fueron revelados. De Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ves? Pero aquí, ¿verdad? Es la interpretación del hombre, ¿ven? Así como la Iglesia Católica interpreta la Biblia, las denominaciones, así muchos ministros de este mensaje, ¿verdad?, interpretan la Biblia. Y Dios es su propio intérprete. Así predicó el hermano Branham un mensaje que lo tituló Dios es su propio intérprete. Cuando Dios dijo en Génesis 1:2 sea la luz, en Génesis 1:3 dice sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Cuando la luz apareció, Dios interpretó su palabra. Dios dijo en Isaías 7:14 una virgen concebirá y una virgen concibió. Dios dijo en Isaías 43, vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Cuando aparece Juan el Bautista, Dios es su propio intérprete. Dios dijo que iba a traer 12 apóstoles y cuando Dios vino a la escena con 12 apóstoles, ¿verdad? Dios es su propio intérprete. Dios dijo que iba a traer 7 mensajeros en estos 2000 años para nosotros los gentiles. Dios es su propio intérprete. Dios dijo que iba a traer una novia a la escena. Cuando aparece la novia, Dios es su propio intérprete. O sea que cuando la palabra se cumple, Dios es su propio intérprete. ¿Ves? Y eso es lo que ha pasado ahorita, ¿verdad? Que se agarran de ahí un texto que el hermano Branham dice, yo cabalgar una vez más esta vereda, pero no era el hermano Branham, era Cristo. ¿Ves? Ya se fue, como siempre hemos dicho en programas anteriores, ¿verdad? Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Primer libro de Reyes 17, 10 Vita, cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino Malaquías 4:5. Y aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y lleve a la tierra con maldición. Esa es la cuarta vez. La quinta vez viene para Israel, Moisés y Elías, Apocalipsis 11:6. En Lucas 17:30, ¿verdad? La manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta, ¿no? Era Cristo en un profeta, porque como dijimos aquí, empezando el programa ahorita, Cristo era Cristo en el profeta de Apocalipsis 10:1 al 7, era Cristo en el profeta, pero Apocalipsis 10:8 al 11, ¿verdad? Es Cristo en la novia, es Cristo en el ministerio quíntuple, para un pueblo con percepción profética, ¿no? Entonces vemos que ellos se van, ¿verdad? Y como las denominaciones que dicen que la mujer puede ser pastora, que puede ser profeta, que puede ser evangelista, que puede ser maestra, que puede tener todos los misterios del hombre, porque aquí si Sara, ¿verdad? Baralbe le dice a Débora que si tú vas conmigo, le dice Baral, si tú vas conmigo, ¿verdad? Yo voy, pero ahí dicen ellos, digo que si Débora no iba, Baral no iba a la guerra. No era si Débora no iba, era si Dios no iba con él, porque en la antigüedad las mujeres no iban a la guerra. Ahorita en la actualización tenemos que las mujeres van a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero en la antigüedad los que iban a pelear la batalla eran hombres, no eran mujeres, ¿no? Entonces vemos que así sucede lo mismo con el mensaje, le dan interpretación al mensaje, ¿verdad? Y cuadran perfectamente las doctrinas del mensaje, porque los que creen eso son los hermanos del rector, los ramistas, los cinteros, los de José Braja, los de Félix Populo, de William Soto Santiago, o sea que ellos muchos, ¿verdad? Y muchos hermanos se identifican a un corrector, pero creen que todavía el séptimo sello no ha sido revelado, creen que la piedra de corona no ha descendido, y creen muchas cosas automáticamente. Ellos también están esperando que el hermano Branham regrese. Pero el Apocalipsis 17, ¿verdad? Ya él cumplió, el ángel, el séptimo mensajero, cumplió todo lo que Dios le dio, que eran todos los misterios de Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? De Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el 1 Timoteo 2:12 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ya sabemos que la mujer, ¿verdad? Es figura de la iglesia, simbolismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la mujer representa a la iglesia. Yo lo que está diciendo más profundo, y no permito a ninguna iglesia dar interpretación a mi palabra, ¿no? Como dice en segunda de Pedro
1:19, 1:20, 1:21. Dice, tenemos la palabra más profética, la palabra más segura de todos los tiempos, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ve? Y dice ahí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía era interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que Apocalipsis 22, 18 y 19 testificó a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita la parte del libro de la vida, Dios quitará su parte de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Porque el que le ponga le quita no es que va a ser condenado, ya está condenado. Entonces el hermano Branham dice que nosotros, ¿verdad?, como ministros no podemos dar la interpretación privada de la Biblia, no podemos ir local y no podemos interpretar a nuestra manera, ¿ves? Entonces esperemos que se vaya desarrollando, ¿verdad?, lo que es el cabalgar una vez más esta vereda, porque él está cabalgando, Dios está cabalgando hoy en el cuerpo místico, en el ministerio quíntuple, ¿ves? Se está desarrollando de una manera espiritual, está cabalgando de una manera espiritual, ¿ves? No de una manera natural. Todavía aquí en Colombia, ¿verdad?, los hermanos de retorno le tienen un caballo guardado al hermano Branham. Y en muchos países tienen un caballo blanco guardado, ¿no? También eso viene siendo el espíritu de los estos que esperan a Mahoma, el espíritu de Mahoma, ¿no? Que esperan al profeta Mahoma en un caballo blanco. Ese espíritu se infiltró también y pasó al mensaje, ¿no? Entonces el mismo hermano Branham, ¿verdad?, él tuvo que retirarse del ministerio aproximadamente año y medio, porque los mismos del mensaje, ¿verdad?, no le decían Branham, sino que le decían era el Señor Jesucristo, ¿ve? El Señor Jesucristo. Entonces el hermano Branham dice que se entristeció mucho porque los mismos del mensaje, no eran otros, los mismos del mensaje. Lo mismo que le pasó a mí, al quinto mensajero, que fue Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero, el hermano Branham dice, el milagro de Martín Lutero fue que se mantuvo cabal en su mensaje, ¿ve? Porque había mucho fanatismo, dice el hermano Branham que también se llenaron los manicomios, ¿no? Los psiquiatras tenían mucho trabajo porque había mucho gente se estaba volviendo loca completamente, ¿no? Pero eran los espíritus. Lo mismo sucede ahorita, ¿verdad? Millones de demonios, Apocalipsis 9:16, 200 millones de demonios aquí en la tierra. La novia está caminando en el Edén de Satanás. Así predicó el hermano Brown un mensaje que le tituló El Edén de Satanás, ¿no? Allá el diablo caminó en el Edén de Dios, pero hoy la novia está caminando en el Edén de Satanás. ¿Y qué es lo que se está viendo ahorita en el mensaje? El espíritu, ¿verdad?, atacando lo que es la novia, pero la novia jamás puede ser engañada porque la novia es la palabra. Entonces esperemos que entendamos que cabalgaré una vez más esta vereda. Es Apocalipsis 10:8 al 11, Dios profetizando, Cristo profetizando a reyes, a naciones, a pueblos, pero a través del ministerio quíntuple, a través de un cuerpo místico. ¿Ve? Cabalgar una vez más esta vereda es espiritual, no es natural. ¿Ve? Porque si lo ven natural, los mismos hermanos, ¿verdad?, le van a dar interpretación privada al mensaje y ellos mismos se están enredando como las denominaciones que le dan interpretación privada a la Biblia, ¿ve? Y Dios es su propio intérprete. Entonces esperemos que podamos entender, ¿verdad?, lo que se vaya desarrollando el tema. Yo cabalgaré esta vereda una vez más. Estamos analizando y viendo la posibilidad de que el cumplimiento a esto sea la continuidad del Espíritu Santo obrando en un cuerpo místico, la novia. El pastor Mervis Carrasco nos acaba de colocar directamente en las Escrituras, nos citó Apocalipsis 10:8 y nos explicaba esto, que es un tema profundo. O sea, cuando vamos a estudiarlo a la luz del mensaje traído por William Branham, muchos creyentes hemos llegado a entender la continuidad espiritual del ministerio profético. Ahora, en nuestro día, es la esposa del Señor Jesucristo, no una sola persona, sino un cuerpo místico, como lo acaba de explicar el pastor Mervis Carrasco, para llevar una obra final antes del rapto.
Apocalipsis 10:8. Ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Tómalo y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, lenguas y reyes. El hermano Mervis nos dice, Apocalipsis 10:1, era Dios, era Jesucristo, el ángel fuerte viniendo, aquel que William Branham identificó como el Señor Jesucristo mismo, descendiendo con el librito abierto en su mano. Ese librito que antes estaba sellado, pero si usted nota, el librito ya venía abierto. El Apocalipsis 5 nos habla del librito de redención, y allí el que lo toma es el Cordero de Dios. Él era digno de desatar los sellos. Los sellos los desata el Señor Jesucristo, nunca el hermano Branham. Aunque el hermano Branham trae la revelación en 1963. Hermano Branham se identifica con Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como lo anunció a su siervo los profetas. El hermano Branham me enseñó, mostró esto a través de la revelación, mostró al séptimo mensajero, mostró que su voz reveló los misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo, abriendo los sellos, trayendo el mensaje final para la iglesia. Entonces, Apocalipsis 10, del 1 al 7, representa la parte del ministerio profético de nuestro precioso hermano William Branham, que consistió en la revelación de los misterios, la restauración de la fe y la introducción del ministerio del Hijo del Hombre. Pero el hermano Mervis nos apuntó a Apocalipsis 10:8. El ministerio que creemos continúa con el Espíritu Santo, es decir, aquí ya estamos viendo a la novia, a ella, que es un tipo de Juan, quien el librito pasa a Juan, el librito pasa a la novia, Juan la come, la novia la come, y luego se le dice que debe de profetizar otra vez. Aquí llegamos a la clave. Juan representa a la novia, el pueblo redimido, la iglesia verdadera. Vemos acá que este es el tipo de la esposa del Cordero, que recibe la palabra revelada y recibe una comisión. A ella se le comisiona para profetizar otra vez. ¿Qué significa profetizar otra vez? Significa continuar el testimonio de Jesucristo con poder profético para predicar la palabra revelada, vivirla y dar el mensaje final hasta el último rincón del mundo. Esto es lo que cierra la puerta de la gracia. Esta etapa del ministerio del Espíritu Santo no es una nueva revelación aparte del mensaje que fue entregado por el profeta William Branham. No es que la novia se convierte en profeta individual o que la novia ahora manifiesta el mensaje revelado con la misma unción, autoridad espiritual, porque ha comido el libro. El librito que estaba en la mano del ángel ya no está allá arriba, ahora está dentro de
el corazón del alma de la novia. Por lo que, Amén. para que entendamos este ministerio, que es la continuidad del ministerio del hermano Branham, para concluir la obra, llevar la obra final. Entonces, aquí lo que estamos viendo en el programa Hablemos Claro es que ¿quién termina la obra del fin? ¿Será que regresa el hermano Branham? ¿O será que el profeta Branham preparó el camino revelando los misterios de Apocalipsis 17? El ángel fuerte, Cristo, descendió con el librito abierto y ahora la novia toma ese libro, lo come y profetiza otra vez. Ella cabalga esta vereda una vez más. Ella es el instrumento de Dios para cerrar la dispensación. Ella no es la mensajera, pero es el eco del mensaje traído por el profeta William Branham. Pastor, la esposa del Cordero, que tiene que vivir la palabra, tiene que hablar la palabra y llevar este mensaje hasta los confines de la tierra, terminando la obra final, pastor. Adelante. Bueno, sí, lo que debemos entender es verdad es que ya Malaquías 4, 5 y 6 ya Dios se lo llevó de la escena, ¿no? Lucas 17, 30, y como siempre hemos dicho, ¿verdad? En Mateo 1, 16, en su diestra tenía 7 estrellas y de su boca sale una espada aguda de doble filo. Mateo 1, ya sabemos que la espada de doble filo es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. El Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Después de Jesucristo, ¿verdad? Del 53 al 170, el apóstol Pablo escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 1. Apocalipsis 8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, de 170 al 312. Apocalipsis 12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 606 a 1520. 312 al 606, Martín, ¿verdad? Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Saldi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia La Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909, ¿no? Pero todo mensajero viene al final de la edad, y el que termina las edades y empieza las edades es el Espíritu Santo. ¿Ve? Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que sí debemos entender que ya Malaquías 4, 5 y 6 salió de la escena. Ya Lucas 17:30 ya salió de la escena en la forma espiritual, ¿no? Porque el Cristo está en la escena, pero en el ministerio quíntuple. El séptimo mensajero ya Dios se lo llevó, ¿ven? 1965, ¿no? Entonces vemos que es Cristo, pero continúa Cristo. Cristo continúa en el ministerio quíntuple, en un cuerpo místico, como dice Pablo en Efesios 4:12 y Efesios 4:16, ¿no? El cuerpo bien coyuntado, dice Pablo, va creciendo, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos al amor, que es la piedra de corona, ¿no? Pero el ministerio quíntuple, ¿verdad? El Dios hoy profetizando a naciones, a pueblos, ve, como dijimos en el programa anterior a través de las redes sociales, ¿verdad? Dios está hablándoles a naciones, a pueblos, a reyes que son presidentes, que a veces nosotros creemos que no nos oyen, pero sí, habrán unos que sí nos oyen, ¿verdad? Porque Dios no es hombre para que miente, como dice el número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ve? Entonces, lo que Dios dice, él hará. Romanos capítulo 3, verso 4 dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa, ¿no? Entonces vemos que
cabalgaré una vez más esta vereda, es Cristo cabalgando a través del ministerio quíntuple, porque Cristo no ha viajado en forma física. Ve, Apocalipsis 10:1, es un cuerpo teofánico, ¿verdad? Cristo desciende en 1963, como decía usted, a revelar los 7 sellos, a revelar los truenos, la trompeta, las copas para un pueblo con percepción profética. Por eso él dice en Amos 3:7, porque no hará nada a Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Mateo 10:41 dice que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Segundo libro de Reyes 20:20, Josafat dijo, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Dios ha traído un profeta para que un pueblo avance, crezca, ¿no? Entonces ahí el cuerpo místico, como siempre hemos dicho, ¿verdad? 25:6 dice que somos gusanos, pero el hombre no se queda un gusano, la mujer, ¿no? Pasa a ser un cigoto, un embrión, un feto. Tiene 3 etapas, pero cuando nace ya no se le dice un feto, se le dice un recién nacido o un bebé, ¿verdad? No se queda toda la vida un bebé, pasa a ser un niño. No se queda toda la vida un niño, pasa a ser un adolescente. No se queda toda la vida un adolescente, pasa a ser un adulto. No se queda toda la vida un adulto, pasa a ser un anciano. Si miramos la estatura de un varón perfecto, tiene 8 etapas, ¿no? Y también nosotros tenemos 8 etapas aquí en la tierra, los que llegan a ancianos, ¿no? O la mayoría ahorita en la actualidad no llega a anciano, cuando mucho llega adulto. Entonces vemos que este cuerpo, ¿verdad? Como dice Pablo, va creciendo. Entonces, si vemos nosotros en las edades, por eso él dice, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de Pablo. Apocalipsis 2:8, Irineo, escribe al ángel. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel Martín. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel Colombo. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel Lutero. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel Juan Wesley. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel William Mario Braga. Pero Dios no se queda ahí, ¿verdad? Apocalipsis 2:7 dice, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:7, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu, Apocalipsis 3:6, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros vemos ahí, nos damos cuenta, ¿verdad?, que cada uno trae un mensaje singular de los 7 mensajeros. Malaquías 4:5 trae un mensaje singular. Lucas 17:30 trajo un mensaje singular, pero eso lo predicaba el ministerio quíntuple. Efesios 4:11, ve, a un cuerpo místico, ve, el que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya escuchamos ahí, no escuchamos, oiga lo que dice Pablo, lo que dice Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, el hermano Braga, no dice eso, ¿no? Dice, oiga lo que el Espíritu dice, porque ya era Cristo. Si iba el mensajero y Cristo basaba ese mensaje al ministerio quíntuple. Regresaba otro mensajero, lo predicaba al ministerio quíntuple y se iba a ver, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ve, el 7º mensajero, Apocalipsis 17, dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Ve? Entonces el ministerio era Cristo en el hermano Braga, pero ya debemos entender que ya el hombre, ¿verdad?, salió de la escena, el físico ya se fue, pero queda la manifestación del Hijo del Hombre en la novia. ¿Ves? Queda el espíritu de Elías en la novia, y queda Lucas 17:30 en la novia, o sea, queda Apocalipsis 17, Malaquías 4:5 y Lucas 17:30 en la novia, porque no era de hermano Braga. Todo el que reveló los misterios, todo esto era Cristo, ¿no? Por eso que el hermano Braga dice, Apocalipsis 5, él dice, el libro estaba sellado por dentro y por fuera, ¿no? Pero todos los misterios de adentro, dice el hermano Braga, era la simiente de la serpiente, el bautismo bíblico, la unidad de Dios, todo eso era por dentro, pero por fuera estaban los 7 sellos, estaban los 7 truenos, dice el hermano Braga, ¿no? Entonces, el que iba a entender este misterio, como dice, no, el hermano siempre se ve el hermano Braga era la profecía, el hermano Braga era el profeta, traía la profecía, pero la novia es la profecía.
Cristo era la profecía, ¿no? Era el profeta Cristo, pues. Deuteronomio 15, 18, 18, 15, ¿verdad? Dice un profeta, como yo levantará Jehová, dijo Moisés, ¿no? Y si todo alma que no oiga aquel profeta será desarraigada. Creo que está en Hechos 3:23 también, ¿no? Que dice que todo alma que no oyera aquel profeta será desarraigada. Ahora, Cristo era el profeta, María era la profecía. Isaías era el profeta, María era la profecía. ¿Ves? Moisés era el profeta, el pueblo de Israel era la profecía. ¿Ves? Entonces siempre se ve el profeta, pero la profecía no se ve. ¿Ves? Entonces allí Elías era el profeta, Eliseo era la profecía. Si leemos aquí, ¿verdad? En segundo libro de Reyes 2:14, no, sabiendo que ya Elías se había ido, y sin tomando el manto de Elías, usted era Eliseo, ¿no? Tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno al otro lado, y pasó Eliseo. Y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Y dijeron, aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vaya ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo, no envíen, no envíen. Que estaba aquí ya el espíritu del retorno, del regreso, ¿eh? Pero Eliseo había visto que Elías se había ido. La novia sabe que Elías se fue, que fue el hermano Braja, ya se fue Malaquías 4:5, ya se fue Lucas 17:30, la carne, el cuerpo, ¿eh? Singular, ¿no? Porque ahora está en un cuerpo místico, ¿ves? Entonces se ve el profeta, pero no se ve la profecía, ¿ves? Entonces ellos, ¿verdad? Ya ahí cuando Eliseo, ahí estaba el espíritu del retorno. Ve que el espíritu de retorno, ¿verdad? Nosotros lo vemos, vuelvo y repito, los hermanos que se identifican dicen, no, nosotros creemos que el hermano va a regresar, pero hay unos que no se identifican, ¿verdad? Pastores que no se identifican, pero ellos dicen, hablando con uno personalmente, ellos le dicen, hermano, el séptimo sello nos fue revelado, entonces ellos están esperando que el hermano Baja regrese. O sea, que hay un espíritu de retorno público que ellos demuestran, es decir, nosotros creemos en el retorno, creemos que el hermano Baja va a regresar, ¿no? Porque el retorno es regresar. Pero hay otros que hablan con usted y dicen, no, el séptimo sello no ha sido revelado. La piedra de corona no ha descendido. Ellos automáticamente tienen el espíritu de retorno también, porque ellos están diciendo, ellos están negando Apocalipsis 17, que todos los misterios fueron revelados, ¿no? Ellos están negando eso. Entonces, automáticamente, ellos creen en el retorno. Ellos están esperando el regreso del hermano Branham, ¿ves? Aunque ellos no lo digan públicamente. Dicen, no, nosotros no creemos. Pero no creen que el Señor que la piedra de corona es el Señor Jesucristo, que todos los misterios fueron revelados, entonces están esperando el hermano Branham. Entonces Eliseo aquí, el segundo de Reyes 2:16, y si dijeron, aquí hay con tus siervos 50, ¿no? Vamos a buscarlo, vamos a esperar que regrese, vamos a poner caballo blanco, porque él dijo, aquí cabalgaré una vez más esta vereda. El verso 17, 2:17, dice, y ellos le imputaron, o sea, le imputaron es que insistieron, vamos a buscarlo, vamos, si va a regresar, vamos a poner caballo blanco, vamos a armar la carpa, él tiene que regresar, él tiene que volver al cuartico, allá él tiene que venir, ¿ves? Entonces dice, más ellos le imputaron hasta que avergonzándose, dijo, envíen entonces. Ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, más no le hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, le dijo, no dije yo que no fuese. Así se no estén esperando el regreso del hermano Braje, va a regresar, pero en primera Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros lo que queremos seremos transformados, ¿ves? Pero él no viene a predicar, a armar la carpa, él no viene a hablar del séptimo sello, él no viene a hablar de la piedra de corona, no, él viene, él cumplió como el séptimo ángel, como Malaquías 4:5, como Lucas 17, él cumplió su ministerio aquí en la tierra. Él va a resucitar a los muertos en Cristo y va a ser transformado igual que nosotros. ¿Por qué? Porque es Cristo, no es el hermano Braja, es Cristo. Los mensajeros fueron instrumentos. Lucas 17:30, un instrumento.
Malaquías 4:5, instrumentos, pero ya Dios se lo llevó. ¿Cuáles son las escrituras que nos están identificando a nosotros, a la novia? Porque vemos la escritura del hermano Branham, nos identificamos con la escritura del hermano Branham, pero nosotros vamos a ser salvos por esa escritura. Nosotros aparecemos en Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente. Nosotros aparecemos en Apocalipsis 19:7. Gocemos y alegremos, porque la boda del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Nosotros aparecemos en Efesios 4:11. El mismo Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de los santos, para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparecemos nosotros. ¿A dónde aparece la novia? En la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8:19. ¿A dónde aparece la novia? Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuáles son las escrituras que me identifican a mí? ¿Cuál es? Apocalipsis, hermano Abraham, es Apocalipsis 10:1-7. La novia es Apocalipsis 8-11. ¿Ven? Por eso, hermano Abraham decía: todo lo que Cristo fue, lo derramó en su novia. Todo lo que Dios fue, lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo fue, lo derramó en su novia. ¿Ven? Ahí está, un cuerpo místico. Por eso que en Éxodo 13:21 era Dios sobre nosotros, ¿verdad? Mateo 1:23, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero hoy estamos en San Juan 14:20. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, y yo en vosotros. Y en San Juan 14:20. Hoy Dios está dentro de nosotros, en un cuerpo místico. Cabalgaré una vez más esta vereda, es un cuerpo místico, es Cristo cabalgando, porque 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, Apocalipsis 10:1, el Señor desciende en un cuerpo místico. Él desciende como la palabra, Él desciende como el Espíritu Santo, cuerpo místico, ¿ves? Un cuerpo espíritu, ¿ves? Él no pisa la tierra físicamente, la pisó a través del séptimo mensajero. Él está caminando ahorita a través de un cuerpo místico. Cristo está caminando aquí en la tierra, pero a través de un cuerpo místico. Por eso San Juan 14:3 dice: me tomaré a mí mismo. ¿Quién es el mismo? La palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí está Cristo. Cabalgaré una vez más esta vereda, él está cabalgando. El mismo hermano Branham dice, allá cuando los escribas, los fariseos, los saduceos estaban crucificando al Dios de la gloria, ¿verdad? Estaban leyendo el Salmo 22, dice el hermano Branham. Estaban leyendo el Salmo 22 y estaban dando cumplimiento a la palabra. Y estaban crucificando al Dios de la gloria, el cuerpo, ¿no? Porque sabemos que Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Pero el cuerpo donde el Dios de la gloria murió lo estaban crucificando, ¿no? Entonces el hermano Branham dice, y ellos estaban cantando el Salmo 22, pero ahí le estaban dando cumplimiento a la palabra, ¿no? Le estaban dando cumplimiento a la palabra, porque es como David, ¿eh? David dijo, oraron mis manos, mis pies, ¿verdad? Toros me rodearon. Y el hermano Branham dice, el que pasó por ahí en ese momento y escuchó a David diciendo que habían adorado sus manos, que habían escupido su rostro, que todo lo que le pasó al Señor Jesucristo aparece en el Salmo 22, ¿ves? Entonces el hermano dice, el que escuchó a David dijo, ese hombre es hipócrita, y que oraron sus manos y que todos lo rodearon y todo eso. Dice el hermano era Cristo en David, era Cristo en Abel, era Cristo en Ser, era Cristo en Abraham, era Cristo en Jacob, era Cristo en Isaac, en Jeremías, en Elías, en Amos, en Moisés, era Cristo en todos los profetas, era Cristo en los apóstoles, era Cristo en los 7 mensajeros, ahora es Cristo en la novia. Y después que Cristo se lleve a su novia, ¿verdad? Pasa Cristo a Israel con Moisés y Elías, Apocalipsis 11:6. Cristo velado en 2 profetas, ¿verdad? Como dice en segunda de Corintios 3:14, que hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el velo le queda puesto, porque el velo va a ser quitado por Cristo. Cristo le quita el velo a los 144,000 de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, ¿no? Ahí ellos son los que van a poder ver el mensaje, entenderlo. Lo mismo pasa aquí entre nosotros, ¿ves? ¿Quiénes son los que van a entender? La manada pequeña, Lucas 12:32, no te más manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Los demás le dan la interpretación privada
y van a decir, el hermano Granja va a regresar, por aquí lo dice, el cabalgar una vez más esta vereda, ¿ve? Él tiene que regresar, por eso nosotros tenemos el caballo blanco, el mismo espíritu de Mahoma, pasó al mensaje, ¿ve? Y eso ya cuando el hermano Granja estuvo aquí, ¿verdad? En vida ese espíritu ya estaba porque ya le decían era Cristo, ya no le decían Granja, sino Cristo. ¿Ve? Y el hermano Granja se retiró año y medio de su ministerio, porque su espíritu, por eso el hermano Granja dice, el milagro más grande de Lutero no fue que protestó contra la Iglesia Católica, sino que se mantuvo cabal cuando habían tantos fanáticos, ¿eh? Lo mismo está sucediendo en el mensaje, fanatismo, espíritu de error, ¿verdad? Y emoción por todas partes, ¿eh? Eso se trae en el mensaje, se ve hoy más que nunca, ¿eh? Uno eliminando el ministerio quíntuple, y dándole plan, vamos a darle plan, porque esto no, porque va a venir, nos va a decir. Entonces vamos a eliminar eso, porque el que nos va a dar la fe de rapto es el hermano Granja cuando regresa, porque él dijo cabalgaré una vez más esta vereda, ¿ves? Entonces ahí están los hermanos fuera de la palabra, ¿ves? Le están quitando la palabra, le están quitando el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Con mucha sutileza, porque los espíritus son tan idénticos, ¿verdad? Mateo 24, unido el tiempo del fin, están dentro del mensaje hoy, hombres amadores de sí mismos, como dice en 2 Timoteo 3, hombres amadores de sí mismos, gloriosos, soberbios, blasfemos, que tendrán apariencia de piedad de cristianos dentro del mensaje. Por eso el hermano Granja dijo, dentro del mensaje están las 3 clases creyentes. Su actitud, mi actitud hacia la palabra dirá cuáles de esos 3 clases creyentes somos nosotros, ¿eh? Entonces ahí está dentro del mensaje, ¿verdad? Como dice Pablo en Hechos 20:30, dice que saldrían hombres de nosotros mismos que no perdonarían el rebaño, ¿eh? Esto está dentro del mensaje hoy dentro del mensaje, y predican el mensaje, son muy sabios, son muy útiles para hablar, son muy útiles para hablar, ¿verdad? Y los que no son los van a engañar, pero a la novia jamás, porque el hermano Granja dice en el mensaje, el unido del tiempo en fin, dice la novia no puede ser engañada, porque la novia es la palabra, ella se queda con la palabra. Gálatas 1:8, el primer mensajero dijo, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. La novia cree la palabra, la novia no se deja llevar por él. No que es el ministro más famoso, no que es el hijo del hermano Granja, no que es el hombre que tiene más miembros, no que no, si fuera por eso, si es por riqueza, si es por belleza, si es porque tiene más seguidores, entonces el Papa es el número 1. Entonces el Papa se va para el cielo porque tiene las iglesias más hermosas, viste mejor que todo ser humano aquí en la tierra, come mejor que todo ser humano aquí en la tierra. Entonces el Papa es el número 1, ¿ves? Entonces no es eso, ¿ves? Los hijos de Dios a lo contrario, los hijos de Dios, ¿verdad? Más bien son humildes, son de corazón humilde, como dice Job reconoció y Job era multimillonario, y Job dijo Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Esos son los hijos de Dios. Ahí tenemos a Lázaro, ¿verdad? ¿Quién iba a creer que Lázaro era un hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Cuánta gente no le diría a Lázaro, vos le pegaste a tu mamá, a tu papá? Qué maldición tenés vos. Y de paso te decís que sos cristiano, ¿verdad? Eso está en Lucas 16, verso 19. ¿Ah? En cambio, este hombre, sí es un verdadero cristiano, el rico, ¿eh? Y el hermano Granja dice en el mensaje, dejándolo todo, dice el hermano Granja, que el joven rico es el mismo aquel que despertó en el infierno. Y era un cristiano, porque si le hemos dice, guardado todos los mandamientos, he honrado a mi padre y mi madre, y el Señor le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, ¿verdad? ¿Y dónde despertó ese rico? ¿Dónde despertó ese hombre próspero? En el infierno, ¿ves? Sí. ¿Cuánto irían para el velorio de Lázaro? ¿Verdad? ¿Y cuántos millones no irían para el millones? Porque hay mucha gente también que se va y dice, no, es que ese tuvo que irse para el cielo, porque ese lleva multitud de gente. No es que llevemos multitud de gente, es que llevemos el Espíritu de Cristo, como Lázaro. Eso no importa que no vaya nadie si morimos aquí en la tierra, no, pero lo importante es que vaya Cristo, que esté el Espíritu, como dice Pablo. Pablo en Romanos 8:14, si el Espíritu, en Romanos 8:11, pero dice, si el Espíritu de aquel que vivificó el cuerpo de Cristo, el amor en vosotros, vuestro cuerpo también será vivificado. Entonces, claro, no estamos esperando un velorio, estamos esperando 1 Tesalonicenses 4:17, ¿ves?
estamos esperando la transformación de este cuerpo, ¿ven? Pero ese es Cristo, ese no es el hermano Branham que va a venir como dicen los hermanos, no que el hermano Branham va a dar la voz de arcángel, no, la voz de arcángel es el mismo Cristo en un cuerpo místico, en la novia, dice el hermano Branham, no es el hermano Branham, es Cristo en un cuerpo, pero no es el cuerpo del hermano Branham, es Cristo en un cuerpo místico en la novia, dando la voz de arcángel también, ¿no? Pero muchos hermanos no lo creen, dicen, no, que es Cristo, que es el arcángel Miguel, no, es Cristo en el hermano Branham, Cristo en la novia, ¿ves? Voz de arcángel que nada, la novia a través, Cristo a través de la novia, ¿ves? Y después sube acá, aparece el Señor en el aire, Él no toca la tierra, en estas 3 etapas del 1 Tesalonicenses, 4 y 16, el Señor no toca la tierra, ¿ves? Pero el Señor está aquí en un cuerpo místico, está aquí como la palabra, está aquí como el Espíritu Santo. Entonces, el cabalgar una vez más esta vereda tiene que ser una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 11, 25, 26, 27: Te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agrado. El primer mensajero del apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9 dice: cosas que uno vio, mi oído yo, son las que Dios ha reservado para los que le aman. ¿Qué es eso? La revelación. Por eso Pedro dijo en Mateo 16, verso 17, él dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ve, lo mismo que dijo Pablo, el primer mensajero, en Gálatas 1, 11 y 12. Pablo dice: el evangelio anunciado por mí no es de hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. O sea, lo mismo que dice Pedro lo dijo el primer mensajero: ni carne ni sangre te lo puede revelar. Tiene que ser el mismo Espíritu Santo revelándonos y diciéndonos que el que está cabalgando una vez más esta vereda es nuestro Señor Jesucristo a través de un cuerpo místico. Espiritualmente está cabalgando esta vereda aquí en la tierra. Él está aquí como la palabra. Él está aquí como el Espíritu Santo, pero está en un cuerpo místico, en la novia de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos que sigamos desarrollando el tema. Yo cabalgaré esta vereda una vez más. Esta posible interpretación que acaba de considerar el pastor Mervis Carrasco del regreso es un regreso literal del hermano William Branham, pero si la consideramos como posibilidad de interpretación para la palabra, para la expresión yo cabalgaré esta vereda una vez más, que el hermano Branham tenga que regresar de la muerte para terminar un ministerio inconcluso, esto contiene errores serios. Un error serio con esa interpretación sería que hay una confusión de la expresión profética con la resurrección o retorno físico de William Branham. El profeta Branham usaba esta expresión simbólica, fueron a través de sueños, visiones. Hay más de 6 o 7 citas donde el hermano Branham dice: yo cabalgaré esta vereda una vez más. Esto hay que entenderlo, que era una visión espiritual. El hermano Branham dijo: yo no sé qué es esto, por lo que tenemos que tener mucho cuidado de nosotros no interpretar nosotros algo que ni siquiera el hermano Branham sabía. Por lo que debemos de entender que el hermano Branham no estaba profetizando que él volvería físicamente después de muerto. Más bien estaba hablando de un impulso renovado de su ministerio en la unción del Espíritu Santo antes de su partida. Otro error que podría dársele a la interpretación de que William Branham regresa en forma literal después de la muerte es que la Escritura, la Biblia,
nunca habla de un regreso de un profeta. No hay un precedente bíblico y no hay un texto que nos diga que un profeta tenga que regresar para terminar su ministerio. Entonces, el ignorar que la Biblia enseña que solo Jesucristo retorna, nos mete en un grave error con las Escrituras, con esa interpretación yo cabalgaré esta vereda una vez más. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y Hechos 1:11 dice: este mismo Jesús vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. El único regreso que encontramos en la Biblia es el retorno prometido del Señor Jesucristo. En la Biblia no se habla de regreso de ningún profeta para terminar un ministerio. Otro error con la interpretación de yo cabalgaré esta vereda una vez más como el regreso del hermano Branham es que esto convierte a la figura de nuestro hermano William Branham en un Mesías adicional. Al interpretar esa frase como un regreso personal de la muerte, le quita la centralidad a Cristo y pone los ojos en el mensajero en lugar de en el mensaje. Eso cae en una total idolatría. Contradice hasta al mismo profeta William Branham, porque él decía: yo no soy la palabra es Jesús. Y un cuarto error que podría mencionarles con la interpretación de esta expresión, yo cabalgaré esta vereda una vez más como el regreso del hermano Branham, es que lo que está explicando el hermano Mervis, la continuidad del ministerio no es el regreso de un hombre. La verdadera manera en que el profeta Branham cabalga de nuevo es cuando el creyente toma la palabra revelada y la vive. El Espíritu Santo continúa la obra en la esposa, no mediante una reencarnación, un regreso del hermano Branham, una resurrección personal del profeta. Por lo que en lo personal creemos de que está equivocado tomar una expresión o una visión espiritual y aplicarla como una profecía literal de un regreso físico del profeta, tomando en cuenta de que niega hasta la propia enseñanza bíblica de que solo viene nuestro Señor Jesucristo. Esto sustituye la obra del Espíritu Santo y la esposa con una expectativa carnal. Es realmente carnal, hermanos. Lo de ver la continuidad del ministerio de la novia en el tiempo del fin. Es decir, ver cómo, según lo que el profeta William Branham habló de una novia, la esposa del Cordero, que estos no son un grupo de creyentes pasivos del mensaje, esperando el rapto. No, estos no se quedan quietos. Ella tiene un ministerio activo espiritual profético en el tiempo del fin. Este ministerio no es un ministerio denominacional, no es una organización, ni se trata de un profeta individual. Es Cristo en la novia, cumpliendo la palabra final antes del rapto, la continuación del ministerio de Jesucristo. El hermano Branham dijo, en Cristo es el misterio de Dios revelado, el 28 de julio de 1963, la novia será la manifestación final del ministerio del Hijo del Hombre. Ella es la continuación de la palabra viva
Cristo en su novia. Por lo que esto significa que así como Jesús fue la palabra hecha carne en su tiempo, ahora la novia es la palabra hecha carne en este tiempo. La novia, ella es la que tiene el mensaje. Dijo el profeta en el sermón La Señal, el 8 de marzo del 64. La novia, la verdadera novia de Cristo, tendrá el así dice el Señor, y se quedará callada. Ella está vestida con su justicia. Ella no es del mundo. El ministerio de la novia no es una emoción, no es fanatismo. Es cuestión de vivir la palabra revelada con autoridad, no buscando la gloria personal, sino la manifestación de Cristo. Por lo que tenemos que entender que estamos hablando dentro de la comunidad del mensaje de la hora de un pueblo con percepción profética, como dice el hermano Mervis Carrasco. En el sermón Identificación, el 6 de febrero de 64, dice: ¿saben ustedes que la verdadera novia es una iglesia profética? Sí, Señor. Es una iglesia que tiene el espíritu de la profecía dentro de ella. Significa que cada miembro... Ahora, no significa que cada miembro sea profeta como oficio, sino que el espíritu de profecía, es decir, el espíritu del testimonio de Jesús, está dentro de ella. Ella discierne los tiempos, sabe qué debe hacer, sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, y ella hará lo que él hizo. El hermano Branham dijo en la estatura de un hombre perfecto, el 14 de octubre de 1962, la novia de Cristo será como él. Ella hará las mismas cosas que él hizo, porque es su misma vida en ella. Esto conecta directamente con Juan 14:12, que dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, también también las hará. La novia no solo predica, ella vive lo que predica y manifiesta la vida de Cristo. Hablamos del ministerio de la novia, que es la voz final para este mundo. En la palabra hablada, es Nacimiento Original, parte 2, 18 de marzo del 62, el profeta dice: la novia es la voz final para la última edad. Sí, Señor, ella es la voz de Dios en la tierra en este día. Claro que debemos de entender eso bien. No quiere decir que la novia reemplaza al profeta. No. Hoy, ¿me escuchó? Esto no significa de que la novia reemplaza al profeta. No. Ella es la continuación de la voz del séptimo ángel, porque ella ha comido del librito, Apocalipsis 10, del 8 al 11, y ella profetiza otra vez. El ministerio de la novia es invisible al mundo, pero es poderoso en el espíritu. Hermano Branham dijo: la palabra hablada es el nacimiento original. En este sermón, parte 1, 18 de marzo del 62, dijo: la novia no será una organización reconocida. Será tan humilde y sencilla que el mundo no sabrá qué está pasando, pero los escogidos lo sabrán. Mientras el mundo religioso moderno actual está mirando a los grandes shows, la verdadera novia camina en humildad, fe, poder, revelación, cumpliendo silenciosamente la comisión que le fue entregada a ella. Por lo que algo que debemos de entender es qué es lo que hace el ministerio de la novia hoy en el tiempo final. Y es lo siguiente: vive la palabra revelada, manifiesta a Cristo en humildad, tiene el así dice el Señor, discierne la hora en que vive,
profetiza otra vez de acuerdo a Apocalipsis 10, 8 al 11, y ella cierra la dispensación con poder y gloria para Jesucristo. Por lo que el profeta Abraham trajo el mensaje, pero ahora es la novia quien lo vive y lo proclama con poder. Ella es el eco de la voz del séptimo ángel. Ella es Cristo otra vez sobre la tierra en forma de novia, y su ministerio no es menor, es el cumplimiento final del plan de redención. Pastor Mervis, Amén. ¿Qué podemos agregar a esto, pastor? Bueno, vamos a ir en Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 34, desde el verso 8. Dice: lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplió los días del lloro y luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, ¿no? Entonces, podríamos decir que Dios nos envía a nuestro Moisés, que fue figura perfecta, como dice en Hebreos 10:1 del hermano William Branham, ¿verdad? Pero Dios unge a Josué, ¿no? Que Josué significa Jehová Salvador, y le dice en Josué 1:6, ¿verdad? Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tu padre que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. ¿Ven? Esta palabra era para Josué, esta palabra era para la novia. Ya Moisés se fue, ya se fue el séptimo mensajero, ¿verdad? Apocalipsis 17, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 17:1, Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Mateo 17:11. La verdad, ella vendrá primero y restaurará todas las cosas. Dios no iba a mandar un reformador, Dios envió un restaurador. El Antiguo Testamento lo escribe Moisés, el Nuevo Testamento lo escribe Pablo, ¿verdad? Y Dios restaura todas las cosas a través de William Mario Branham, el séptimo mensajero, ¿verdad? Pero este séptimo mensajero, ¿verdad?, es Cristo. Y Cristo aquí nos dice: mira que te mando a que te esfuerces y sea valiente. Así como tuve con Moisés, estaré contigo. Así como tuve con William Branham, así estaré contigo. ¿Ves? Entonces ahí vemos, ¿verdad?, la continuación de Cristo. Porque siempre hemos dicho que Génesis significa principio, origen, creación, fe y semilla. Génesis 1:11 dice: produzca cada árbol según su género. Apocalipsis significa revelación, quitando el velo, el tiempo del fin. Fe y significa cosecha. Por Apocalipsis 14:18 dice: mete en tus agudas porque las uvas están maduras. Entonces vemos que el Moisés de este tiempo ya se fue, es Josué. ¿Ves? Josué, figura perfecta de la novia. Eliseo, figura perfecta de la novia. Juan, el Bautista, ¿verdad?, figura perfecta del hermano Braja, y Jesucristo, la novia. ¿Ves? Porque nosotros salimos de Jesucristo. Génesis 2:1, 2:2, 2:3, Génesis 2:21, 2:22 y 2:23, ¿verdad? Nos hace que en un sueño profundo sobre el primer Adán. Génesis 2:22
Dios raga la costilla, en Génesis 2:23 Dios se la presentó. Adán dijo, este es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Iche. San Juan 19:33 Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán, ¿verdad? El San Juan 19:34 dice el soldado raga, pero era Dios ragando la costilla, de ahí sale la novia. Agua y sangre. San Juan 6:63 las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces vemos siempre, ¿verdad? Vemos siempre el profeta, pero no vemos las profecías, porque todos los profetas, si leemos el libro de Génesis, ¿verdad? Abel fue muerto por Caín, pero el hermano ahora dice Sem. Fue la continuación del ministerio de Abel. Si vemos, ¿verdad? Al padre de la fe, Abraham, después Isaac, figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo, después Jacob, continúa el ministerio, ¿verdad? Y después vemos a José. Entonces, Cristo ha venido continuando desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dios ha traído, por eso Pablo dice en Efesios 2:20, Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza de ángulo nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque era Cristo en todos los profetas. ¿Ven? Israel, ellos fueron profetas, pero Israel era la profecía, ¿no? Y aún vienen dos profetas para Israel. Ellos son Cristo, pero la profecía son los 144,000. ¿Entiendes? Entonces la gente ve siempre al profeta, pero no ve la profecía. ¿Entiendes? Entonces cabalgaremos una vez más esta vereda de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso el hermano Braja predicó un mensaje que lo tituló Cristo, el misterio de Dios revelado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, la continuación de Cristo en cada uno. Por eso el hermano Braja dice, en cada uno de los mensajeros era Cristo. Pablo, se fue Pablo, bajó Irineo, se fue Irineo, bajó Martín, se fue Martín, bajó Colombo, se fue Colombo, bajó Lutero, se fue Lutero, bajó Güey, se fue Güey y baja el hermano Braja. Se va el hermano Braja, ¿quién está hoy? Cristo. El hermano Braja dice en varios mensajes, dice, si los luteranos fueran continuados, hubieran sido metodistas. Si los metodistas fueran continuados, hubieran sido pentecostales. Y si los pentecostales fueran continuados, creyeran este mensaje, el mensaje de la hora, que Dios ha traído. Por eso el hermano Braja dice, en el mensaje de cuenta regresiva, dice, Lutero representó la carreta, Wesley representó el vehículo, los pentecostales el avión, la novia representa hoy el astronauta. El hombre ya se despegó de la tierra, ha pasado a un nivel más alto. ¿Ves? Astronautas espirituales, Efesios 1:3. Entonces, cabalgaré una vez más esta vereda, es el mismo Cristo. ¿Ves? Como usted decía, Cristo, la novia es Cristo es el verbo, la novia es la palabra. Cristo es la profecía, Cristo es el profeta, porque Él es el profeta de los profetas. Él es el apóstol de los apóstoles, el pastor, el maestro de los maestros, el pastor de los pastores, el evangelista de los evangelistas. ¿Por qué? Porque Él es Cristo. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es Cristo. Cristo se lleva a su novia, pero Cristo se vela en dos profetas, como dice en 2 Corintios 3:14. Cristo velado en Moisés y Elías. Moisés y Elías están en la profecía. La profecía son los 144,000. El hermano Braja fue el profeta, pero él trajo la profecía, y la profecía es la novia. Por eso el hermano Braja decía, cuando la novia sepa quién es ella, la novia es la palabra. Lo que sí debemos entender que ya Moisés se fue, ya Eliseo se fue, ya Juan el Bautista se fue. Entonces es Cristo continuando en cada uno. Es mismo Dios interpretando su palabra. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Entonces cabalgaré una vez más esta vereda de la novia. San Juan 14:12.
Las obras que yo hago, vosotros también, y ahora lloren, que es para la novia. ¿Bien? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es para la novia. ¿Entiendes? La manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8:19, eso es para la novia. ¿Entiendes? Ya el séptimo mensajero se fue, ya Lucas 17:30 se fue, ya Malaquías 4:5 y 6, ya Dios se lo llevó el cuerpo. Ya no es singular, ya es un cuerpo plural, ya es un cuerpo en misterio, cuerpo místico, en todas partes, en El Salvador, en Colombia, en Brasil, en Perú, en México, en Estados Unidos, en China, en Rusia, en Japón, en todas partes del mundo. Es un cuerpo místico, es una manada pequeña, pero es Cristo. ¿Ves? Es Cristo, es la palabra. Por eso el hermano Branham predicó un abismo llamando un otro abismo. Si hay un abismo que llama, hay un abismo que responde. ¿Ves? La novia es la palabra. Y la palabra, la novia se entrega la palabra. El imán es Cristo, la novia se pega a ese imán porque es el mismo material. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Vemos a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Cabalgaré una vez más esta vereda, el Cristo. ¿Ve? No es el hombre. El hombre es instrumento en las manos de Dios. Pero esto viene en continuación, como dijo usted ahorita, Manuel. Continúa, Cristo es continuación. Cristo en Pablo, Cristo en Irineo, Cristo en Martín, Cristo en Colombo, Cristo en Lutero, Cristo en Güey, Cristo en el hermano Braja, Cristo en la novia, Cristo Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Pero tiene una revelación. Por eso Pablo dice en Efesios 3, ¿verdad? Dice revelación, pero ya con eso no terminé. No, pero en Efesios capítulo 3, verso 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Entiendes? Todas las profecías de Israel, los profetas traían la profecía, los profetas traían la profecía. Israel era la profecía. Aún, ¿verdad? El profeta Oseas se cumple, Oseas 6:2 dice, después de 2 días le daré vida, después de 2000 años Dios le ha recogido a su pueblo Israel. Isaías 66:8, en un día nacerá una nación, 1948, ¿verdad? Y Israel llega a ser nuevamente una nación, dándole cumplimiento a lo que dijo el profeta Isaías y a lo que dijo el profeta Oseas. ¿Ves? Después de 2 días para Dios, segunda de Pedro 3:8, dice, un día para Dios es como 1000 años como un día. Salmo 94 dice, para Dios el día de ayer es como 1000 años, ¿verdad? Como el día de ayer es como 1000 años que pasó. O sea, son días simbólicos, ¿verdad? Matusalén casi duraba un día, Matusalén duró 969 años. Por eso que en Génesis 2:16, 2:17, el Señor dijo, el día que comáis de ese árbol moriréis. El día, pero un día para Dios son 1000 años. Y 1000 años es como un día. Simbólico, porque siempre hemos dicho que la Biblia se lee literalmente, simbólicamente y políticamente, pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender que al vagar una vez más esta vereda tiene que ser Dios revelando. De resto, si Dios no da revelación, vamos a decir que hay que poner caballo blanco, hay que hacer la carpa, tienen que venir a revelar el séptimo sello, tienen que venir a decir que la guerra del océano terminó, tienen que venir a decir que la piedra de corona no ha descendido, ¿bien? Tienen que venir a decir estos hermanitos que la doctrina de William Santiago, ¿bien? Que dicen que la piedra de corona descendió. ¿Quién es la piedra de corona? Cristo es la piedra de corona. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros
los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza y ángulo. Tiene cabeza en 1963, ángulo a la estatura de un varón perfecto. Es la continuación de Cristo en los profetas, en los apóstoles, en los 7 mensajeros, en la novia y en los 2 profetas para Israel. Continuación, Cristo, de Génesis hasta Apocalipsis. Por eso él dijo en Apocalipsis 1:8, él dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Cristo está aquí, descendió en 1963. No podemos andar con el libreto de las generaciones. Cristo viene pronto. Prepárate, hermano, prepárate, hermana. Cristo viene pronto. No, Cristo está aquí, en un cuerpo místico aquí en la tierra, caminando en la tierra, ¿ve? En cuerpos humanos. ¿Ve? Él está aquí como la palabra. Él está aquí en un cuerpo místico. ¿Ve? Cabalgaré una vez más esta vereda. Pero se cumple San Juan 14:19. Un poquito más y el mundo no me verá más. El mundo religioso no lo van a ver, ni los religiosos, los religiosos de la Iglesia Católica, ni de las denominaciones, ni los religiosos dentro del mensaje, no lo van a ver. Por eso él dijo: un poquito más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. San Juan 14:20. En aquel día conoceréis, y el hermano Braja dice muchos mensajes, hoy en ese día, hoy. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En un cuerpo místico, Dios está morando hoy aquí en la tierra, en simplicidad y en humildad. Por eso el hermano Braja predicó: Dios ocultándose en la simplicidad y revelándose en la misma, porque no entienden que Dios está aquí en un cuerpo místico. ¿Ve? Entonces, bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos. Yo cabalgaré esta vereda una vez más. Hemos estado hablando de esto. Creo que hemos tratado de enfocar la continuidad del Espíritu Santo viniendo hoy en el tiempo final en un cuerpo místico, en la novia. Y de hecho para cumplir la obra final. Entonces también hemos mostrado los errores que podríamos caer si interpretamos un regreso literal del hermano Branham. Tenemos que ser espirituales, las visiones son espirituales. Amén. Y no tenemos que estar interpretando nosotros. Sí. Así que eso es importante. Pastor Mervis, pasemos a nuestras palabras de despedida, pastor, adelante. Bueno, hermano, como acabamos de repetir ahorita, no tiene que ser Dios, porque es una revelación de Génesis hasta Apocalipsis. Tiene que ser Dios abriéndolo, porque ya hemos dicho, ¿verdad?, que Mateo 13:13 dice: viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Entonces leímos ahí en Efesios 1:18: para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Tiene que ser el mismo Dios, ¿verdad?, revelándolo a los hermanos, que el hermano va a regresar literalmente como ellos lo ven, ¿verdad? Que el hermano Baja ya cumplió su ministerio de Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 17, Mateo 17:11 y muchas escrituras, Apocalipsis 17:1, ¿verdad? Apocalipsis 22:9. Todas esas escrituras podemos decir: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Ves? Entonces tiene que ser Dios dándonos el entendimiento, ¿verdad?, de que el hermano Branham no regresa. ¿Ve? Y podríamos decir que Cristo tampoco regresa, porque Cristo está aquí en el forma de la palabra. Es como las denominaciones, cuando ellos dicen Cristo murió por la verdad. ¿Ve? Y yo le digo: no, Cristo no murió por la verdad. Y ellos dicen: sí murió por la verdad. Y yo digo: no murió por la verdad. Cristo es la verdad. San Juan 17:17, él dijo: santifícame en tu verdad, tu palabra es la verdad.
San Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Cristo es la verdad. Hay una diferencia muy grande de decir, Cristo murió por la verdad y decir, Cristo es la verdad. Hay una diferencia, ¿ves? Pareciera que fuera una realidad, pero hay una diferencia. ¿Ves? Y hay una diferencia muy grande de decir, Cristo viene pronto y decir, Cristo está aquí. ¿Entiendes? Hay una diferencia muy grande, pero tiene que ser Dios, ¿verdad? Para que demos en el blanco. Por eso el hermano Graham, cuando disparaba a la tía y le daba en el ojo, no estaba dando en el blanco. Entonces, nosotros como humanos, nosotros erramos, cometemos errores, todo ser humano. Lo único que no falla es Dios. Todo ser humano fallamos y todos cometemos errores. El único que nos lleva a dar al blanco es la revelación. ¿Ve? Es la gracia y la misericordia de Dios que continuamos en este mensaje firme. ¿Ve? No nos hemos desviado por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y que cabalgaré una vez más esta vereda en Cristo, ¿verdad? En un cuerpo místico. Pero tiene que ser dándonos relación. De resto no lo vamos a entender. Pero Dios le bendiga y Dios le guarde a todos. Hemos llegado al final de este programa. Algo que queremos dejarles el pastor Mervis Carrasco y yo en esta oportunidad es esto: el ministerio no terminó con el profeta. El mensaje no quedó atrás en 1965. Hoy la novia, la esposa del Cordero, está de pie, viva, despierta, lista para hablar. Ella no es una repetidora vacía. Ella es el eco vivo de la voz del séptimo ángel. Ella come el librito y ahora profetiza otra vez. En humildad ella camina, en poder ella vive, en obediencia ella manifiesta a Cristo. No estamos esperando que alguien más venga. La palabra ya vino. Ahora la palabra camina en nosotros. Así que mientras el mundo duerme, la novia se levanta. Mientras otros esperan, ella cabalga esta vereda una vez más. Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tiempo del ministerio de la novia. Y si tú has recibido esa palabra, entonces tú eres parte de ese ministerio final. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta el próximo programa de Hablemos Claro, si el Señor lo permite. Y hasta entonces, recuerda, la novia tiene el mensaje. Jesús está con ella y Jesús nunca falla. Shalom. Amén.